Nunca imaginé que abrir la puerta de la oficina de mi propio marido sería como abrir las puertas del infierno. Allí, sobre el escritorio donde tantas veces firmamos documentos importantes de nuestra vida juntos, estaba ella, la secretaria, en sus brazos, destruyendo 22 años de matrimonio con un solo momento de traición. Valencia, 2 años antes. Mi nombre es Pilar Vázquez, tengo 38 años y soy psicóloga clínica. Al menos eso me repetía cada mañana, intentando convencerme de que todavía sabía quién era después de que mi mundo se derrumbara por completo. La traición de Javier no fue solo un golpe al corazón, fue una demolición sistemática de todo lo que había construido. 22 años de relación, 15 de matrimonio, toda una vida de planes compartidos, todo tirado a la basura por una secretaria exhibicionista de 29 años llamada Mónica Herrera. Lo peor fue darme cuenta de que eso venía sucediendo desde hacía meses, tal vez años, y que yo, con toda mi formación en psicología, con toda mi capacidad de leer personas, fui la última en enterarme. Pilar, tienes que entender, intentó hablar Javier al verme en la puerta, aún jadeando mientras se subía los pantalones. ¿Entender qué? Respondí, sorprendentemente tranquila. ¿Qué preferiste a una chica que podría ser nuestra hija antes que a la mujer que te dedicó la mitad de su vida? Mónica, sin un ápice de vergüenza, se arreglaba la falda mientras me miraba con esa sonrisa cínica que llegaría a odiar. Perdón, Pilar. No fue planeado. Estas cosas pasan, dijo, como si estuviera comentando sobre el clima. Estas cosas pasan. Como si 22 años de mi vida fueran simplemente una de esas cosas. Pero la ironía del destino es cruel. Lo que Mónica no esperaba era que Javier fuera exactamente el hombre que yo había conocido durante más de 2 décadas, un cobarde incapaz de sostener decisiones difíciles. 3 meses después de dejarme por ella, tuvo un ataque de pánico al darse cuenta de que tendría que dividir los bienes conmigo oficialmente. La empresa, la casa, las cuentas compartidas, todo tendría que dividirse a la mitad por ley. Fue entonces cuando Javier tomó la decisión más cobarde de su vida, transfirió todo a nombre de Mónica antes incluso de que la separación se oficializara. Casa, empresa, autos, inversiones. Todo. Y luego desapareció una madrugada, dejando apenas una nota patética que decía que no podía soportar la presión. Mónica se quedó con todo. Literalmente todo. Y yo me quedé con las deudas que él había contraído a mi nombre para mantener los caprichos de ella. La separación fue una masacre burocrática. Sin Javier presente, no había forma de procesar la división de bienes que ya no existían legalmente. Mi abogado ponía cara de lástima cada vez que me explicaba que no había mucho por hacer. Señora Vázquez, técnicamente su separación es con el señor Javier, pero los bienes están a nombre de terceros, me explicaba, como si eso tuviera algún sentido legal. ¿Pero eso no es fraude? Pregunté, aún ingenua. Probar que hubo fraude tomará años y mucho dinero. Más del que usted tiene ahora. Al final, logré quedarme con nuestra antigua casa porque también estaba a mi nombre, pero vino con todas las deudas que Javier había generado en secreto. Hipotecas, préstamos, financiaciones que ni siquiera sabía que existían. Mónica fue astuta, se llevó solo los bienes limpios y rentables. 3 meses después, sin poder hacer frente a los compromisos financieros que Javier había creado para sostener los lujos de su amante, tuve que vender nuestra casa por un precio muy por debajo del mercado. Era vender o que el banco la embargara. La depresión me golpeó con fuerza. Algunos días ni siquiera podía salir de la cama, mucho menos atender pacientes. Mi agenda cayó en picada. ¿Quién quiere hacer terapia con una psicóloga que ni siquiera puede resolver sus propios problemas? Fue Rosa quien me ayudó en ese periodo tan difícil. Técnica en electrónica jubilada, una mujer práctica que había pasado por un divorcio complicado años atrás. Ella fue quien me ayudó a encontrar la casa donde finalmente logré empezar de nuevo. Mira, Pilar, dijo Rosa mientras me ayudaba a cargar las pocas cajas con mis pertenencias. Sé que ahora es difícil verlo, pero a veces la vida nos obliga a empezar de nuevo para darnos algo mejor. Rosa no perdía el tiempo con filosofías baratas. Si decía eso, era porque realmente lo creía. La casa era pequeña, pero tenía un encanto especial. 2 habitaciones, una cocina que daba a un jardincito, y lo mejor de todo, estaba en un barrio tranquilo donde logré hacer amistades verdaderas casi de inmediato.
Elizabeth vivía en la casa de al lado. Jubilada de 67 años, una mujer sagaz que había criado a 4 hijos sola después de que su marido muriera joven. Tenía esa sabiduría práctica de la vida que solo viene de haber vivido mucho y salido fortalecida. Hija, me dijo el primer día, apareciendo en mi puerta con un plato de paella aún caliente, tienes cara de quien necesita comida casera y buena conversación. Rosa vivía unas casas más adelante. Siempre aparecía con herramientas cuando algo se rompía, entendía de tecnología mejor que cualquier hombre que yo conociera, y se convirtió en una de las amigas más leales que he tenido. Durante 2 años enteros construí una vida simple pero genuinamente satisfactoria en ese rinconcito de Valencia. Mis pacientes volvieron poco a poco, trayendo a otros por recomendación. No era la vida lujosa que tenía con Javier, pero era mía. Era honesta. Era verdadera. Las mañanas de sábado tomando café con Elizabeth mientras me contaba historias de la Valencia de décadas pasadas. Las tardes de domingo ayudando a Rosa con sus proyectos electrónicos. Las noches de martes viendo telenovelas mientras las 3 comentábamos los absurdos de los personajes. Por primera vez en años, reía de verdad. Dormía tranquila. Estaba feliz. Había encontrado mi paz. Hasta que una mañana de marzo, me desperté con el ruido ensordecedor de camiones de mudanza en la calle. Hombres cargando muebles carísimos, un alboroto total en la casa de la esquina, la más bonita y cara del barrio, que llevaba meses vacía. ¿Quién habrá podido comprar esa casa? Comenté con Elizabeth mientras tomábamos café en su terraza, observando el movimiento. Debe ser alguien con mucho dinero. El precio que pedían era una barbaridad. Más de $500,000, respondió ella, ajustándose las gafas para ver mejor. Fue entonces cuando vi el BMW azul metálico estacionarse frente a la casa de la esquina. Mi estómago se hundió antes siquiera de que mi mente pudiera procesar lo que estaba viendo. Del coche bajó Mónica Herrera. La misma Mónica que había destruido mi matrimonio. La misma que había huido con todos los bienes de mi familia. La misma que ahora ostentaba joyas que brillaban desde lejos. La misma que ahora vivía en la casa más cara de mi barrio, comprada sin duda con el dinero que antes sostenía mi vida. ¿Pilar? Notó Elizabeth mi repentina palidez. ¿Estás bien, hija? Conozco a esa mujer, murmuré, incapaz de apartar la vista. Mónica me vio y saludó con una sonrisa radiante, como si fuéramos viejas amigas que no se veían hacía tiempo. Como si no me hubiera robado literalmente todo de mi vida anterior. Como si esas cosas realmente simplemente pasaran y ahora todo estuviera perdonado y olvidado. Pilar. Gritó, cruzando la calle hacia mí con pasos confiados. ¡Qué coincidencia maravillosa! Ahora somos vecinas. La ironía era tan brutal que dolía físicamente. Después de 2 años luchando para reconstruir mi vida, para encontrar paz y felicidad lejos del pasado traumático, el universo decidió poner mi mayor fuente de dolor justo en la esquina de mi calle. Mónica, logré responder, forzando una sonrisa que seguramente pareció más una mueca. No te imaginas lo feliz que estoy de verte. Continuó con ese tono falso de entusiasmo que recordaba tan bien. Estuve buscando una casa en un barrio tranquilo después de que Javier, bueno, ya sabes cómo son esas cosas. Hombres, ¿no? Pero cuando supimos que vivías aquí, supimos que era el lugar perfecto. Agua pasada no mueve molino, ¿verdad? Agua pasada no mueve molino. Como si 22 años de mi vida y todo el patrimonio de mi familia fueran simplemente agua pasada. Como si la ruina financiera que ella había causado fuera algo insignificante. Claro, respondí, sintiendo la mirada preocupada de Elizabeth sobre mí. Ah, y esta debe ser una de tus vecinas. Mónica extendió la mano hacia Elizabeth con esa sonrisa demasiado perfecta, demasiado ensayada. Soy Mónica. Pilar y yo nos conocemos desde hace mucho. Éramos casi como familia. Elizabeth, respondió mi vecina, educada pero visiblemente cautelosa ante el tono excesivamente familiar de la mujer. Estoy segura de que seremos grandes amigas. Dijo Mónica, como si ya estuviera planeando dominar también mi nueva vida. Por cierto, Pilar, tienes que venir a conocer mi casa un día de estos. Quedó lindísima. Gasté una fortuna en decoración, pero valió cada centavo. Una fortuna. Mi dinero.
la fortuna de mi familia que ella literalmente había robado. Qué amable, murmuré, intentando contener las ganas de gritar. Bueno, tengo que volver. Los decoradores me están esperando para decidir los últimos detalles del salón principal. Pero qué alegría inesperada encontrarte aquí. El destino realmente tiene sus planes, ¿verdad? Se despidió con 2 besos en la mejilla, como hacen las amigas íntimas. Elizabeth y yo nos quedamos en silencio absoluto hasta que desapareció dentro de la casa de la esquina. Esa no es trigo limpio, dijo finalmente Elizabeth, con la sabiduría de quien ha vivido lo suficiente como para reconocer la falsedad a kilómetros de distancia. No tienes idea de lo que ella es capaz, respondí, aún intentando procesar la cruel realidad que se instalaba en mi vida. La paz que había conquistado con tanto esfuerzo, sudor y lágrimas estaba oficialmente destruida. La mujer que había robado a mi marido, mi dinero y toda mi vida anterior ahora sería mi vecina. Y, por lo visto, tenía la clara intención de convertir cada día en un recordatorio constante y doloroso de mi derrota. Esa noche, acostada en la cama, me quedé mirando el techo intentando entender si aquello era mala suerte, destino cruel o simplemente la vida siendo implacablemente injusta. Mónica estaba allí, a pocos metros de distancia, probablemente admirando su casa de $500,000, comprada con el dinero que debería haber sido mío. El sueño no llegó fácilmente. Y cuando finalmente logré dormirme, ya sabía con certeza absoluta que mi vida tranquila y feliz había llegado a su fin incluso antes de que Mónica abriera la boca al día siguiente. Los días siguientes me demostraron que la llegada de Mónica al barrio no había sido solo una cruel coincidencia del destino. Era una estrategia calculada de humillación que ejecutaría con la precisión de un bisturí. La primera semana, pensé que tal vez podría ignorarla. Que tal vez ella sería solo otra vecina rica y arrogante a la que podría evitar. Qué equivocada estaba. Mónica se aseguraba de convertir cada momento cotidiano en una oportunidad para restregarme en la cara todo lo que había perdido. Y lo peor, siempre con esa sonrisa falsa de quien cree estar haciendo un favor. «Buenos días, Pilar», gritó una mañana de jueves mientras salía a comprar pan. Estaba en la cochera de la casa de la esquina, puliendo un BMW convertible azul metálico que brillaba bajo el sol valenciano. El mismo auto que Javier y yo soñamos con comprar durante años, pero que nunca logramos por priorizar las necesidades de la familia. «Buenos días, Mónica», respondí, intentando parecer natural. «¿Te gusta mi nuevo juguetito?», preguntó, pasando la mano cariñosamente por el capó. Decidí que necesitaba algo más alegre para los fines de semana. El sedán es muy serio para ir a la playa, ¿no crees? 2 coches. Esa mujer tenía 2 BMW mientras yo caminaba hasta la panadería porque no podía mantener ni un coche usado. Muy bonito, murmuré. Ah, y mira esto. Abrió el maletero con un control remoto. Mandé instalar un sistema de sonido personalizado. Costó una fortuna, pero la buena música no tiene precio, ¿verdad? Una fortuna. Siempre una fortuna. Como si el dinero creciera en los árboles. Como si no fuera mi dinero el que estaba siendo ostentado delante de mis ojos. En el supermercado, la escena se repetía de forma aún más cruel. Mónica siempre aparecía en la fila junto a mí, como si fuera pura coincidencia, pero siempre en el momento exacto en el que yo dudaba entre comprar el jamón más caro o conformarme con el más barato. «Pilar. Qué alegría encontrarte aquí», dijo una tarde, empujando un carrito que parecía un pequeño mercado sobre ruedas. Mi carrito tenía lo básico: arroz, frijoles, pollo, verduras sencillas. El de ella estaba lleno de productos importados, vinos caros, quesos especiales, frutas exóticas. «Estoy organizando una cena para unas amigas esta noche», comentó mientras agarraba una botella de champán francés que costaba más que mi factura de electricidad. Ya sabes, después del viaje a París, se volvieron adictas a la cocina francesa. París. Claro. El viaje soñado que Javier y yo planeábamos hacer para celebrar nuestros 15 años de casados. Que nunca sucedió porque la empresa pasaba por dificultades. «Qué bien», logré responder. «Ay, tienes que ver las fotos». Sacó su celular, un iPhone de última generación, y empezó a mostrar imágenes. Torre Eiffel, Louvre, Versalles. Fue mágico. Me quedé 2 semanas completas. No quería volver nunca.
2 semanas en París. Con mi dinero. Visitando lugares que yo soñaba conocer. Pero lo que más me revolvía el estómago era la manera en que Mónica siempre se colocaba en el papel de víctima generosa. Como si fuera la persona magnánima de la historia, dispuesta a perdonar y olvidar el pasado. ¿Sabes, Pilar? Dijo una tarde al encontrarnos en la farmacia. Admiro mucho tu fuerza. Después de todo lo que pasó, bueno, ya sabes. Toda esta situación con Javier fue muy difícil para todos nosotros. Difícil para todos nosotros. Como si ella hubiera sufrido algo. Como si robarle el marido y el patrimonio a otra mujer fuera algo que la hubiera dejado traumatizada. Siempre le dije que ustedes necesitaban comunicarse más. La comunicación lo es todo en una relación, continuó con ese tono de consejera matrimonial. Pero en fin, lo importante es que todos seguimos adelante, ¿no? Sin rencores. Sin rencores. La mujer que destruyó por completo mi vida estaba allí, ostentando mi dinero robado, dándome consejos sobre relaciones y esperando que además le agradeciera por su generosidad. Claro, respondí, porque era la única respuesta que no me haría explotar allí mismo. Las reformas de la casa de la esquina eran otro instrumento de tortura. Todos los días, un desfile de profesionales carísimos entrando y saliendo. Paisajistas, decoradores, técnicos de sonido, instaladores de piscinas. El ruido era constante, pero lo que realmente dolía era saber que cada martillazo representaba más dinero despilfarrado. Pilar. Me llamó Mónica una mañana mientras regaba las plantas de mi diminuto jardín. Ven a ver cómo está quedando. Me arrastró hasta la verja de su casa. El jardín había sido completamente transformado. Césped perfecto, fuente de mármol, plantas exóticas, iluminación profesional. Parecía un resort de lujo. Y esto es solo el comienzo, dijo entusiasmada. La semana que viene empiezan a instalar la piscina infinita. Va a ser un espectáculo. Tienes que venir a nadar cuando esté lista. Piscina infinita. Y yo soñando desde hacía 2 años con cambiar el cabezal de la ducha. Muy bonito, murmuré. El paisajista me costó un ojo de la cara, pero mira el resultado. Y gesticuló orgullosa. Dijo que nunca había trabajado con un presupuesto tan libre. Pude elegir todo lo que quise sin preocuparme por el precio. Presupuesto libre. Esas palabras resonaron en mi cabeza mientras pensaba en las facturas vencidas apiladas en mi mesa. Pero de todas las humillaciones, la peor ocurría cuando Mónica recibía visitas. Siempre mujeres elegantes que llegaban en autos importados, cargadas de bolsas de marcas de lujo. Y siempre, se aseguraba de presentarme. Chicas, ella es mi vecina Pilar. Decía, como si estuviera presentando a una mascota. Nos conocemos desde hace mucho. Una historia muy interesante. Sus amigas me miraban con esa mezcla de lástima y morbosa curiosidad que tienen los ricos hacia los pobres. Como si yo fuera un ejemplo edificante de cómo la vida puede arruinarte. Qué bueno que se lleven bien, comentó una de ellas, una mujer de cabello platinado que seguramente gastaba más en la peluquería que yo en comida en todo un mes. Ah, sí, respondía Mónica. Agua pasada no mueve molino, ¿verdad, Pilar? Somos mujeres maduras, entendemos que esas cosas pasan en la vida. Esas cosas. Robar al marido y el patrimonio de otra familia era simplemente una de esas cosas que pasan en la vida. Y cada vez que lograba atraparme sola, Mónica intensificaba su juego psicológico. Hablaba de restaurantes carísimos donde cenaba, spas exclusivos donde se trataba, joyas que compraba por impulso. Ayer me compré unas pulseras hermosas en la joyería del centro, dijo, mostrando los brazos llenos de oro. No pude decidirme entre 3 modelos, así que me llevé los 3. Ya sabes, a veces hay que consentirse. Consentirse. Mientras yo contaba monedas para comprar el pan, ella se daba mimos de miles de euros. Lo que más me dolía era darme cuenta de que mi vida tranquila estaba siendo sistemáticamente destruida. Las mañanas de café con Elizabeth eran interrumpidas por el ruido constante de las obras. Las tardes con Rosa se volvieron tensas porque ya no podía concentrarme en nada más que en la rabia que crecía dentro de mí. Pilar, estás diferente, me dijo Elizabeth una tarde, cuando finalmente logramos sentarnos en paz unos minutos.
Es esta nueva vecina, respondí, intentando sonar casual. Está demasiado presente. Esa mujer tiene algo contigo, hija. Nadie es tan insistente sin motivo, observó Elizabeth con su sabiduría de quien ha vivido mucho. Rosa también notó el cambio en mi comportamiento. Durante nuestras sesiones reparando aparatos electrónicos, yo siempre estaba distraída, irritable, pensando en la próxima humillación que Mónica tenía preparada. ¿Sabes, Pilar?, dijo Rosa una tarde mientras desmontaba una radio antigua. A veces, la mejor defensa es un buen ataque. ¿Qué quieres decir?, pregunté. Personas como esa vecina tuya, solo respetan la fuerza. Mientras te quedes callada, ella seguirá pisoteándote. Las palabras de Rosa resonaron en mi cabeza durante días. Fuerza. Era exactamente eso lo que había perdido. Mi fuerza, mi dignidad, mi derecho a vivir en paz. Y fue en una noche particularmente difícil, después de otro día lleno de humillaciones sutiles y comentarios venenosos, cuando algo dentro de mí cambió para siempre. Estaba sentada en la cocina, mirando las cuentas vencidas, cuando escuché el sonido de música alta viniendo de la casa de la esquina. Mónica estaba dando otra de sus fiestas exclusivas. Gente riendo, música costosa, el sonido de copas brindando. La banda sonora de la vida que debería haber sido mía. Fue entonces cuando me di cuenta, no podía seguir viviendo como una sombra de mi propio pasado, aceptando pasivamente cada ofensa, cada humillación, cada cruel recordatorio de todo lo que había perdido. Mi formación en psicología, que siempre utilicé para ayudar a personas en crisis, para entender mentes perturbadas, para mapear traumas y miedos. Tal vez había llegado la hora de usar ese conocimiento de una forma completamente distinta. ¿Mónica quería jugar a juegos psicológicos? Perfecto. Ella no tenía idea con quién se estaba metiendo. La primera cosa que aprendí en la facultad de psicología es que todo el mundo tiene un punto débil. Una fobia, un trauma, un miedo irracional capaz de transformar a la persona más segura en un manojo de nervios. Y Mónica, por más que intentara parecer invencible, no era la excepción. El plan comenzó con observación. Durante 2 semanas, me dediqué a estudiar a mi vecina como si fuera un caso clínico fascinante. Y realmente lo era. Mónica tenía una rutina rígida, se levantaba a las 7, desayunaba en la terraza admirando su imperio de lujo, salía a sus actividades sociales a las 10, regresaba para el almuerzo, dormía una siesta y pasaba las tardes ocupándose de la casa o recibiendo visitas. Pero lo que me interesaba eran los detalles que intentaba ocultar. La manera en que revisaba 2 veces todas las cerraduras antes de dormir. Como nunca permanecía en la planta baja de la casa después del anochecer. Como subía las escaleras rápidamente, como si alguien la persiguiera. Elizabeth, le dije una tarde, mientras tomábamos café, ¿conoces la historia de la casa de la esquina? Ah, hija, esa casa tiene al menos 50 años, respondió acomodándose las gafas. Ya pasó por varias familias. ¿Por qué la pregunta? Curiosidad, mentí. Es una casa tan imponente, debe de tener muchas historias. Bueno, el antiguo dueño, el señor Ramírez, era un hombre extraño. Vivía solo, hablaba con las paredes, Elizabeth bajó la voz, como si contara un secreto. Dicen que murió en el cuarto del fondo, solo. Pasaron días antes de que alguien lo encontrara. Perfecto. Era exactamente el tipo de información que necesitaba. Vaya, qué triste, comenté, fingiendo compasión. ¿Y cuándo ocurrió eso? Unos 5 años atrás. La casa estuvo vacía mucho tiempo. Nadie quería comprarla por las historias y por el estado en que estaba, dijo Elizabeth. Es una construcción antigua, sin esas modernidades de seguridad que tienen hoy. Oh, pero Mónica iba a descubrir que algunas modernidades realmente hacían falta. Esa misma noche busqué a Rosa. Si había alguien capaz de transformar ideas en realidad técnica, era ella. Rosa, necesito un favor, le dije, sentándome en el taller improvisado que mantenía en el garaje. Claro, Pilar. ¿Qué necesitas? ¿Sabes algo sobre dispositivos de sonido? Pregunté, tratando de parecer casual. Rosa me miró con esa sonrisa pícara que conocía bien. ¿Qué tipo de dispositivos de sonido? Preguntó, intrigada. Pequeños, discretos.
Que puedan reproducir sonidos específicos en horarios programados, expliqué. Pilar Vázquez, ¿estás planeando alguna travesura? Dijo Rosa, riendo. Digamos que estoy probando una teoría psicológica, respondí. Sobre cómo ciertas personas reaccionan a estímulos auditivos dentro de casa. Rosa trabajó 3 días. Dispositivos Bluetooth diminutos que podían activarse a distancia, programados para reproducir sonidos específicos en horarios determinados. Pequeños como monedas, pero lo bastante potentes para escucharse claramente a través de las paredes. Son resistentes a la humedad y tienen batería para 2 semanas, explicó Rosa, entregándome una caja con 5 aparatos. Y este es el control. Puedes activar cualquiera de ellos individualmente, programar horarios, ajustar volumen. Rosa, eres un genio, dije, admirando la tecnología. Solo prométeme que después me contarás para qué sirvieron, pidió ella, riendo. La infiltración en la casa fue más fácil de lo que imaginaba. Mónica tenía el pésimo hábito de dejar la puerta trasera sin llave durante sus salidas matinales al gimnasio, confiando únicamente en el portón alto de la propiedad. La casa antigua no tenía sistema de alarma, era demasiado grande y costaría una fortuna instalar sensores en todos los cuartos. En 3 mañanas distintas, aprovechando que salía religiosamente a las 10 para sus actividades sociales y solo volvía a las 2, conseguí entrar y colocar los dispositivos estratégicamente. Uno detrás de la estantería de la sala principal, otro fijado bajo la escalera que llevaba al segundo piso, un tercero escondido tras la cómoda del pasillo superior, y los 2 últimos en los cuartos del fondo, exactamente donde el antiguo propietario había muerto. La primera prueba fue sutil. Sonidos de pasos en el piso de arriba, muy bajitos, a las 2 de la madrugada. Solo para ver si ella lo notaba. A la mañana siguiente, Mónica parecía un poco más pálida de lo normal. Cuando la saludé durante mi caminata matinal, respondió de manera más seca que de costumbre. ¿Dormiste bien?, pregunté, inocente. No mucho, respondió, mirando nerviosa hacia las ventanas del segundo piso. Creo que esta casa vieja hace demasiado ruido. Escuché cosas raras en la noche. Qué extraño, comenté. Deben de ser las maderas asentándose. Las casas antiguas hacen eso. Durante la charla aparentemente casual que tuvimos por la tarde, logré plantar las primeras semillas de paranoia. Mónica, ¿conoces la historia de tu casa?, pregunté, fingiendo preocupación genuina. ¿Historia?, pareció intrigada. Bueno, no quería preocuparte, pero Elizabeth me contó sobre el antiguo propietario, dije, bajando la voz conspiratoriamente. Aparentemente era un poco excéntrico. ¿Excéntrico cómo?, preguntó, claramente interesada aunque intentara parecer despreocupada. Hablaba solo, caminaba por los pasillos de madrugada, ese tipo de cosas, respondí. Elizabeth dijo que murió allá arriba, en los cuartos del fondo. Solo, sin nadie que lo ayudara. Vi cómo el color desaparecía de su rostro. Eso es, solo chisme de vecina, dijo, pero el tono de voz la delataba. Claro, claro, asentí rápido. Solo pensé que deberías saberlo. Ya sabes, a veces estas casas antiguas, bueno, olvídalo. Estoy segura de que no es nada. Esa noche intensifiqué la prueba. Pasos lentos en el pasillo del segundo piso a las 2 de la madrugada, seguidos del sonido de una puerta cerrándose a las 2:30. Después, silencio total. El segundo día trajo resultados visibles. Mónica contrató a un cerrajero para cambiar todas las cerraduras de la casa e instaló cerrojos extra en todas las puertas internas. Es solo por precaución, dijo cuando me vio mirando al cerrajero trabajar. Una mujer sola en una casa tan grande nunca se cuida demasiado. Muy sensato, asentí. Especialmente con esos ruidos raros que mencionaste. ¿Tú también los oíste?, preguntó, esperanzada. No, mi casa es pequeña y las paredes son gruesas, mentí. Pero si estás preocupada, debe de haber una razón. Durante la semana siguiente aumenté gradualmente la intensidad. Sonidos de respiración pesada en el piso de arriba. Una puerta de armario abriéndose y cerrándose lentamente. Incluso el ruido de alguien arrastrando muebles por los pasillos durante la madrugada. Las cerraduras extra no resolvían nada, obviamente.
Los ruidos provenían del interior de la propia casa, y Mónica empezó a darse cuenta de que no había cómo protegerse de algo que ya estaba adentro. Contraté a un electricista para verificar si no hay problema en la instalación, dijo Mónica a una de sus amigas que vino a visitarla. Debe ser un cortocircuito causando estos ruidos extraños. Los ruidos de un cortocircuito no suenan como pasos, querida, respondió la amiga, claramente preocupada. Entonces dime qué es. Explotó Mónica, ya al límite del estrés. Fue entonces cuando Elizabeth entró en escena, sin saber que formaba parte del plan. Elizabeth, le dije una tarde, ¿no comentaste que el señor Ramírez solía caminar por los pasillos de madrugada? Sí, hija. Pobrecito. Insomnio crónico. Pasaba horas de un cuarto a otro, hablando solo, respondió. Especialmente en los cuartos del fondo, donde terminó, bueno, ya sabes. Mónica me dijo que anda oyendo pasos dentro de su casa por la noche. Me pareció una coincidencia interesante, comenté, fingiendo pensatividad. Elizabeth abrió mucho los ojos. No me digas que crees en esas cosas, Pilar. Claro que no, respondí rápido. Pero es curioso, ¿no? Los mismos sonidos, en los mismos lugares. Al día siguiente, Elizabeth no resistió y le contó a Mónica sobre los hábitos nocturnos del difunto señor Ramírez. A partir de ese momento, la paranoia de Mónica entró en espiral incontrolable. Contrató a un especialista en energía para limpiar la casa. Cambió de dormitorio 3 veces, intentando escapar de los ruidos. Incluso empezó a dormir en el sofá de la sala, evitando el piso superior. Fue entonces cuando decidí pasar a la fase final del plan. Rosa me ayudó a programar una secuencia elaborada para la última noche. Comenzaría con pasos pesados bajando la escalera a las 2 de la madrugada. A las 2:15, el sonido de cajones abriéndose y cerrándose en el piso superior. A las 2:30, respiración pesada en el pasillo de arriba. Y el gran final, a las 3 de la mañana, la voz masculina susurrando palabras incomprensibles, resonando en toda la casa simultáneamente. Rosa grabó la voz usando un software que distorsionaba el audio, haciéndolo irreconocible pero inquietantemente humano. Pilar, esto va a traumatizar a la mujer, dijo Rosa, riendo nerviosa. Personas como ella solo entienden cuando sienten en carne propia lo que hacen con los demás, respondí. Ella me aterrorizó psicológicamente durante meses. Ahora es su turno. La última noche fue un espectáculo de terror. Elizabeth, Rosa y yo nos ubicamos discretamente en nuestras casas para observar. A las 2 en punto, los pasos pesados bajando la escalera resonaron por toda la casa. Pude ver todas las luces de la planta baja encenderse de inmediato. A las 2:15, cuando el sonido de cajones abriéndose y cerrándose resonó en el piso superior, Mónica salió corriendo de la casa y se quedó parada en la calle, mirando hacia las ventanas de arriba como si esperara ver alguna figura siniestra. A las 2:30, cuando la respiración pesada comenzó a retumbar por el pasillo superior, entró en el coche, pero no tuvo el valor de regresar a la casa. Y a las 3 en punto, cuando los susurros fantasmagóricos empezaron a escucharse simultáneamente desde varios puntos de la casa, creando un coro macabro que podía oírse incluso desde la calle, Mónica entró en pánico total. Corrió dentro de la casa, subió apresurada al dormitorio, tomó una maleta ya preparada y bajó las escaleras gritando por teléfono. Sí, ya sé que son las 3 de la mañana. Pero necesito un hotel ahora. Cualquiera. No importa el precio. Gritaba, arrojando la maleta en el asiento trasero del BMW. Rosa, Elizabeth y yo nos reunimos en la terraza de Elizabeth para presenciar el gran finale. Esa casa está embrujada. Gritó Mónica, sin dirigirse a nadie en particular, antes de entrar al coche. Nunca más vuelvo aquí. El BMW desapareció en la madrugada, dejando solo el sonido del motor alejándose por la calle vacía. Hija, dijo Elizabeth, conteniendo la risa, no me vas a decir que eso fue coincidencia. Digamos que algunas personas necesitan aprender que existe justicia en el mundo, respondí, sonriendo. Pilar Vázquez, eres diabólica, dijo Rosa, riendo abiertamente. Y lo admiro. A veces la vida exige que seamos creativas para recuperar nuestra dignidad, respondí. Mónica nunca volvió. Una semana después, una empresa de mudanzas vino a recoger todos los muebles.
Un mes después, la casa estaba otra vez en venta. La mujer que había robado a mi marido, mi dinero y mi paz, que había pasado meses humillándome sistemáticamente, que ostentaba mi vida robada como si fuera un trofeo, había huido aterrorizada de su casa de $500,000, dejando atrás precisamente aquello que tanto le gustaba exhibir. 2 semanas después, recibí una carta de su abogado ofreciendo la casa por un precio muy por debajo del mercado para una venta rápida y sin visitas. Al parecer, Mónica estaba desesperada por deshacerse del problema y ni siquiera quería volver a poner un pie en la propiedad. ¿Sabes?, dijo Elizabeth una mañana, mientras observábamos cómo colocaban el cartel de vendida en la casa de la esquina. Creo que el señor Ramírez estaría orgulloso. ¿Por qué?, pregunté. Él siempre decía que esa casa solo debía pertenecer a personas de buen corazón, respondió sonriendo. Al parecer, incluso después de muerto, sigue eligiendo a los moradores. Rosa se acercó en ese momento, cargando una pequeña caja. Pilar, tus equipos de investigación psicológica, dijo, entregándome los dispositivos desactivados. Misión cumplida con éxito. Gracias, Rosa. Por todo, dije, abrazando a mi amiga cómplice. La próxima vez que alguien decida molestarnos, ya sabemos qué hacer, dijo ella, guiñando un ojo. Volví a mi casa sencilla, pero auténtica. A mi vida modesta, pero mía. Por primera vez en 2 años, conseguí dormir una noche entera sin interrupciones. Sin el ruido de fiestas en la casa de la esquina. Sin la preocupación de que nueva humillación me esperaría al día siguiente. La justicia había sido hecha. No por los tribunales, no por la ley, sino por la vida. Y a veces, eso resulta más satisfactorio que cualquier sentencia judicial. Mónica aprendió de la peor manera posible que existen consecuencias para nuestras acciones. Que no se puede destruir la vida de alguien y esperar vivir en paz para siempre. Y yo aprendí que, a veces, la mejor terapia no está en los libros de psicología. Está en la creatividad, en la amistad verdadera y en el coraje de hacer lo que es necesario para recuperar nuestra dignidad. El barrio volvió al silencio tranquilo de antes. Y yo volví a ser feliz.